Bueno, bendiciones para todos. Vamos a continuar con la lección 2 de la doctrina de la Iglesia o eclesiología. Vamos a repasar los temas que estuvimos viendo anteriormente. Alcanzamos a ver en la lección 1 sobre los nombres bíblicos para la Iglesia. Hablamos sobre la doctrina de la historia en la Iglesia y cómo se fue desarrollando poco a poco, pero alcanzamos a ver solamente la doctrina de la Iglesia antes de la Reforma. Cómo se empezó a concebir la iglesia antes de la reforma. ¿Sí? Entonces quedamos más que todo en esta parte sobre que fue también Agustín el que preparó el camino para la identificación de la Iglesia Católica Romana como el reino de Dios. Hemos hablado también que a lo largo de la historia eh, vimos el tema con respecto eh, también que muchos de estos hombres, por ejemplo de los padres de la iglesia como Agustín, pues ellos estuvieron de acuerdo como con esta especie de unificación, que fue lo que se fue dando en ese momento. Sabemos que el nombre católico, pues hoy se ha utilizado más que todo por una religión, pero lo volvemos a decir, el nombre católico significa universal. Era muy utilizado por los padres de la iglesia, solamente que ahora ya se atribuye una religión que se ha desviado y ha desvirtuado bastante las escrituras, como la religión católica. Ahora vamos avanzando hasta la Edad Media, ya que estamos viendo la historia de cómo se fue percibiendo la iglesia a lo largo del tiempo. En la Edad Media, los escolásticos tuvieron muy poco que decir acerca de la iglesia. El sistema doctrinal desarrollado por Cipriano y Agustín estaba admirablemente completo y no necesitaba sino unos cuantos toques finales para que llegara a su desarrollo completo. ¿Qué fue ese sistema, cierto? El sistema de entender que la iglesia debía ser dominada solamente por una persona al frente, algo que no está en las escrituras, pero así se empezaban a percibir. Y pues esta persona que empezó a estar al frente, él mismo se empezó a considerar sucesor del apóstol Pedro, ya que empezó a ver que el apóstol Pedro era la persona designada por Jesús por una malinterpretación de un versículo que dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de que Pedro, tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia, dando a entender, según la Iglesia Católica, que estaba hablando solamente de Pedro, cuando realmente no era así, ¿sí? Estaba hablando más que todo que era sobre sí mismo, ¿cierto? Que era sobre que era sobre el mismo que la iglesia sería fundamentada y edificada. Así que vemos que tanto las enseñanzas de Cipriano y Agustín se fueron desarrollando hasta lo que se fue viendo, lamentablemente, cuando la iglesia se hizo una con el Estado, ahí llegó una perversión total. Dice Oten, un historiador católico romano, este sistema fue administrado por los escolásticos de la Edad Media y luego ellos en la misma condición en que lo habían recibido lo pasaban en forma práctica a sus sucesores que vinieron posteriormente al Concilio de Trento. Sabemos que como también lo hemos estudiado, la mayor depravación fue cuando la iglesia también en la Edad Media se hizo una con el Estado y adquirió un dominio y un poder y ya las personas que estaban al frente del sacerdocio no eran personas llamadas ni con conocimiento, sino que empezaron a convertir en un poder político. Dice así, incidentalmente se desarrollaron un poco más algunos cuantos puntos, pero sí hubo un poco de desarrollo en la doctrina de la iglesia. La iglesia misma se desarrolló en verdad más y más convirtiéndose, por así decirlo, en un apretado tejido completamente organizado y en una absoluta jerarquía, como lo vemos todavía en la actualidad. Las semillas de este desarrollo ya estaban presentes en la idea cipriánica de la iglesia y en un aspecto de la iglesia tal como la concebía Agustín. Entonces, vemos que a pesar de que en la actualidad todavía sigue teniendo cierto poder político el Papa en la actualidad, también cierto poder religioso, ha disminuido bastante. Antes el poder político y el poder religioso de la Iglesia Católica era sorprendente, ¿cierto? Eso está por todo el mundo. No obstante, sabemos que hasta que llegó la Reforma fue cuando ya se empezó como
a entender que estaban muy desviados de la palabra. Por tal motivo, los protestantes hicieron una protesta, lo vamos a ver, en contra de la iglesia por esos motivos. Pero antes de la reforma, la iglesia católica era la que dominaba, tenía control político y control religioso. La otra idea y la más fundamental de aquel gran padre de la iglesia, la de que la iglesia, la Communio Sanctorum, fue descuidada por lo general y permaneció así como dormida. Esto no quiere decir que los escolásticos negaron por completo el elemento espiritual, sino que nada más no le dieron la debida importancia, ya que solamente vieron la iglesia como visible. Y la iglesia se convirtió en un organismo visible que se extendía por todos lados, ¿sí? Con iglesias de una gran estructura, con iglesias y en los lugares en los cuales tenían monumentos y fachadas sorprendentes, donde cada lugar y los reyes y príncipes tenían una pleitesía al Papa. En eso se convirtió la iglesia. Dice, el énfasis se puso definitivamente sobre la iglesia como una organización o institución externa. Hugo de San Víctor habló de la iglesia y del Estado como de dos poderes instituidos por Dios para el gobierno del pueblo. Ambos son instituciones monárquicas, pero la iglesia es la potencia superior porque ministra la salvación de los hombres, en tanto que el Estado solo provee para su bienestar temporal, y siempre se tuvo a lo largo de la historia esa relación entre el Estado y la iglesia, que se produjo esa gran perversión que trajo sobre la iglesia, pero aparte solamente se percibía como algo externo y no como la iglesia espiritual. Por tal motivo, solamente eran manifestaciones externas y todo era algo de lo que se percibía, y las personas se hacían católicas por nacimiento, tenían cierto conocimiento, pero realmente desconocían la realidad de lo cual enseña la Escritura. El rey o emperador es la cabeza del Estado, pero el Papa es la cabeza de la Iglesia. Hay dos clases de gente en la iglesia con derechos y deberes bien definidos: los clérigos dedicados al servicio de Dios, que constituyen una unidad, y los laicos, de los que se compone el pueblo de todos los dominios de la vida, que constituyen una clase por completo separada. Paso a paso la doctrina del papado se desarrolló hasta que por último el papa se convirtió prácticamente en un monarca absoluto. Y no era solamente un monarca con cierto poder donde estaba, sino que sus influencias llegaban hasta los reyes. O sea, la influencia que tenía sobre los reyes también tenía un control sobre muchas cosas. Por eso vemos que en la historia, mucho más adelante, por ese control y esa pleitesía que le rendían los reyes y los príncipes al papa, más adelante vinieron muchas discusiones y muchos altercados. Uno de ellos, los más conocidos, un rey de Inglaterra, que decidió cortar completo con la Iglesia Católica por la influencia que tenía sobre él. Así que dice, el crecimiento de esta doctrina fue ayudado en no poca medida por el desarrollo de la idea de que la Iglesia Católica era el reino de Dios sobre la tierra, y que por tanto el obispado romano era un reino terrenal, y también tenía y empezó a adquirir ciertas tierras. Más adelante vemos que se le entrega también un territorio, que es el territorio que vemos hoy en día un poquito más pequeño, ¿sí? Que sabemos que es ahí donde está el Papa, que es como un pequeño territorio que solamente se le adjudicó a él, ¿sí? Sabemos que es el Vaticano. Esta identificación de la Iglesia visible y organizada con el reino de Dios tuvo consecuencias de largo alcance. A. Exigía que todas las cosas se trajeran al control de la Iglesia: el hogar y la escuela, la ciencia y el arte, el comercio y la industria, y todo estaba controlado por la Iglesia. Por eso vemos que los primeros científicos, cuando tenían posturas diferentes a la interpretación de la Iglesia Católica, muchos de ellos eran perseguidos. Muchos de ellos eran condenados, muchos de ellos eran tratados como herejes, porque al inicio la Iglesia Católica controlaba todo, ¿sí? El conocimiento, el arte, la industria, y los científicos al inicio tuvieron bastantes problemas por sus descubrimientos.
B. Envolvió la idea de que todas las bendiciones de la salvación vienen al hombre mediante las ordenanzas de la Iglesia, particularmente por medio de los sacramentos, y también en otra ocasión hemos hablado bastante sobre el sacramentalismo de la Iglesia católica, que empezó a atribuirle un poder especial o sacramento, un poder especial al bautismo, que según ellos quita el pecado original, hoy en día lo tienen, y también con respecto a los diferentes sacramentos que ellos manejan, como si tuvieran ciertos poderes especiales. Por tal motivo, el púlpito se relegó para un lado y casi que el sacramentalismo o esas ceremonias de ciertos actos sacramentales empezaron a tomar el dominio de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Por eso cuando vino la reforma, lo que hizo la reforma es que volvió otra vez a ubicar el púlpito, la palabra en todo el centro. Y eso se manifestó de forma arquitectónica, ya que las iglesias protestantes siempre tenían el púlpito en todo el centro, diferente a la iglesia católica que lo tenía a un lado. C. Condujo a la secularización gradual de la iglesia, puesto que ésta comenzó a dar más atención a la política que a la salvación de los pecadores, y los papas por último pretendieron el dominio sobre todos los gobernantes de la tierra. Por eso vemos la influencia que ellos tenían sobre los reyes y príncipes. Aparte, la influencia política, por eso hablamos que en cierto momento también se empezó casi, el sacerdocio era casi un puesto político. Pero las personas que eran puestas ahí eran por influencia política sin tener conocimiento, sino que era una especie de ritualismo donde las personas aprendían ese ritualismo y lo transmitían. Y así se empezó a hallar a las personas a que no conocieran a Dios y se centraran más en enseñanzas de hombres. Todo eso fue lo que produjo la Iglesia Católica y lo que produce en la actualidad. Listo, hasta que llegamos al tiempo de la Reforma y después, ¿cierto? Hemos visto poco a poco cómo se fue desarrollando esta doctrina. Uno de los puntos más relevantes es que se empezó a percibir solamente como externa, ¿sí? Solamente como manifestación externa, donde todas las personas en un tiempo antes de la Reforma eran consideradas católicas. Solamente cierto grupo de prerreformadores empezó a aparecer donde indicaban que lo que estaba haciendo la Iglesia Católica iba contra la Escritura. Pero por lo general las personas se consideran católicas por nacimiento, solamente por cierto ritualismo, enseñanzas familiares y ya, y realmente no conocían a Dios. Muy semejante a lo que pasa en Latinoamérica, donde casi todos nosotros nacemos con un trasfondo católico, porque el catolicismo es fuerte, fue muy fuerte en Latinoamérica, desde el descubrimiento, digámoslo así, de la conquista, de que los europeos empezaron a llegar a las Américas, más que todo a Latinoamérica, el trasfondo fue católico y lo vemos en las plazas, las principales plazas de Latinoamérica hay iglesias católicas. El catolicismo fue fuerte desde el momento en que vinieron pues aparte de la conquista en Latinoamérica. Primero, vamos a mirar entonces cómo se empezó a percibir la doctrina de la Iglesia en el tiempo de la Reforma. Durante el tiempo de la Reforma, los reformadores rompieron con el concepto católico romano de la Iglesia, pero difirieron entre ellos mismos en algunos aspectos particulares. La idea de una Iglesia infalible y jerárquica y de un sacerdocio especial que dispensa la salvación mediante los sacramentos no encontró favor con Lutero. Lutero no estaba de acuerdo con el sacramentalismo, ni menos que la iglesia fuera infalible, ni menos que tuviera un jerarca, como si fuera una especie de monarquía. Esas fueron las principales críticas que se empezaban a ver durante la Reforma, y por eso sabemos que Lutero fue muy fuerte, ya que él no encontraba la palabra que la iglesia fuera gobernada por una sola persona, ni que tampoco la iglesia visible fuera infalible, aún teniendo presente en el tiempo de Lutero tantas tergiversaciones, tanto pecado y tanto error que se veía, y tampoco con esa especie de sacramentalismo y que le atribuyeran poderes que ni aún la palabra les daba. Entonces, desde ahí, como lo hemos también estudiado, los reformadores lo que primero que quisieron hacer fue reformar la iglesia,
pero como la Iglesia Católica es irreformable, más bien los sacaron, ¿sí? Por eso el protestantismo se dividió en la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica nunca ha querido reformarse, nunca ha querido volver a las Escrituras, siempre ha querido llevar su línea tergiversada y así ellos creen que está bien. Por eso más adelante vamos a ver diferentes discusiones con respecto a cómo debe ser la parte de gobierno de la Iglesia. Y esa parte de gobierno de la Iglesia es importante comprenderla porque las dos líneas más fuertes reformadas en este tiempo es la presbiteriana, ¿sí? Que todavía sigue, históricamente se dice, sigue manifestando cierta forma de gobierno muy semejante a la Iglesia Católica, y la congregacionalista, por lo general son los bautistas, ¿sí? Que es una forma de gobierno local. Entonces sigamos. Lutero empezó a considerar a la Iglesia no como algo externo, sino como la comunión espiritual de aquellos que creen en Cristo y restauró la idea bíblica del sacerdocio de todos los creyentes. Por lo general, la Reforma siempre habla de la Iglesia invisible y de la Iglesia visible, pero sabemos que la Iglesia invisible solamente pertenecen a aquellos que han sido regenerados. Eso siempre ha estado ahí. También lo hemos comparado con los arminianos, porque es que los arminianos también dan por sentado que todas las personas que se congregan en la iglesia son salvos, y no es así. Por eso los reformadores siempre dicen a las personas que es necesario que miren si de verdad han llegado a la salvación, aun todos los que se congregan en una iglesia. También restauró Lutero el tema del sacerdocio, ya que el sacerdocio también fue muy tergiversado, no eran personas preparadas, no eran personas que de verdad se centraran en la palabra, eran más bien puestos políticos que habían sido capacitados más bien para ser personas místicas y ritualistas. Así que Lutero mantuvo la idea de la unidad de la iglesia, pero distinguió dos aspectos de ella, el uno visible y el otro invisible, que fue desde ahí también y que permanece hasta hoy en día el tema de la iglesia visible y la iglesia invisible, y que se enfatiza bastante. Lutero tuvo mucho cuidado de destacar que no hay dos iglesias, sino solo dos aspectos de una misma. La iglesia invisible se vuelve visible, no mediante el gobierno de un obispo y cardenales, ni por la jefatura del papa, sino por la administración pura de la palabra y de los sacramentos. Es importante entender eso, no es que sean dos iglesias, sino que es dos aspectos de una misma iglesia. Sabemos que la verdadera iglesia de Cristo está conformada por los elegidos, no obstante, juntamente con los elegidos en los lugares locales, hay también personas que se reúnen y tienen apariencia de piedad, muchos de ellos de una forma hipócrita, muchos de ellos de una forma ignorante, que tarde que temprano van a apostatar de la fe, o otros van a vivir en su engaño hasta muchos años. Por eso debemos saber que la iglesia, por eso la importancia de que se predique siempre esa parte de las señales y las evidencias de la salvación y que las personas todo el tiempo se esté llamando al arrepentimiento. Admitió que la iglesia visible siempre contendrá una mezcla de miembros, píos unos y malvados otros. Píos, estamos hablando de los santificados. No obstante, en su reacción en contra de la idea católica romana del dominio de la Iglesia sobre el Estado, se fue al otro extremo y prácticamente hizo a la Iglesia vasalla del Estado en todo, excepto en la predicación de la palabra. Este tema también de la relación que debe tener la Iglesia con el Estado también ha avanzado, o sea, también se ha discutido bastante en la historia, hasta el punto que Calvino fue uno de los que más discusión tuvo con respecto a esto. Y es como una posición que debe tenerse claro a lo largo de la historia. Y es que la iglesia y el Estado nunca deben estar juntas. ¿Sí? No obstante, la iglesia y el Estado son importantes. La iglesia y el Estado no pueden tener como un matrimonio como pasó con la iglesia católica porque puede pervertirla. ¿Sí? La iglesia debe cumplir sus funciones, el Estado debe cumplir sus funciones. No obstante, nunca la política debe apartarse de la religión, porque hoy en día es lo que está pasando, los políticos se están apartando de la religión. No, ahí es donde está la diferencia.
La iglesia y el Estado no están juntas, tienen su gobierno aparte y no deben tener ese matrimonio. No obstante, la religión pura jamás debe apartarse del Estado. Por eso vemos que los puritanos y también los reformadores eran los que se encargaban también que la religión llegara hasta todos lados, la familia, los hogares, la política, o sea, que la religión llegara hasta todos los lugares y su influencia llegara a todos los lugares. Ahí es donde se debe entender, sin hacer ese matrimonio tan peligroso que se ha visto en la historia. Listo, entonces se fue al otro extremo y hizo, pues Lutero empezó a mostrar como si la iglesia fuera vasalla del Estado. Los anabautistas no quedaron satisfechos con esta posición e insistieron nada más en una iglesia de creyentes. Ellos en muchos casos hasta se burlaron de la iglesia visible y de los medios de gracia. Además demandaron la separación completa de la iglesia y el Estado y sabemos que los anabautistas tuvieron bastantes tergiversaciones con respecto a la palabra y fueron en un tiempo de la Reforma donde los reformadores se opusieron bastante a los anabautistas por sus ideas extremas. Calvino y los teólogos reformados estuvieron con Lutero en la declaración de que la Iglesia es principalmente una communion sanctorum, una comunión de santos. Sin embargo, no buscaron como los luteranos la unidad y la santidad de la Iglesia fundamentalmente en las ordenanzas visibles de la Iglesia, tales como los oficios de la palabra y los sacramentos, sino más que todo en la comunión espiritual de los creyentes. Y sabemos que una de las críticas también que se le hace al luteranismo es, por ejemplo, con el tema de los sacramentos. Y vamos a ver, a profundizarlo también acá en este tema de eclesiología, cuando entremos en la parte también de los sacramentos, de la cena del Señor y el bautismo, es porque el luteranismo, aparte de que Lutero criticó fuertemente la transustanciación, que es como la presencia física de Cristo en el pan y el vino, ¿sí? Ellos lo convirtieron en algo no muy apartado, que se conoce hoy en día como la consustanciación, que dicen, listo, no es como que esté la presencia física, pero sí está con la presencia física o debajo de. Entonces es muy semejante a algo que también criticaban los reformadores, que también lo vamos a estudiar, y todavía sigue como una especie de sacramentalismo especial con respecto a esto y más que todo con el tema de la cena del Señor, y es un tema también que vamos a estudiar un poquitico más adelante en este tema de la doctrina de la iglesia. Entonces, quedaron como con ciertos aspectos la reforma, ¿cierto? Por ejemplo, todavía a lo largo de la historia se continuó con el bautismo de niños. Sabemos que hay un debate fuerte con respecto a eso. Hay unos que dicen que todavía continúa el bautismo de niños. Los bautistas decimos que solamente es un bautismo de las personas que confiesan a Cristo, y para confesar a Cristo tienen que estar en un estado de conciencia y madurez, ¿cierto? Listo, avancemos. Ellos también distinguieron entre los aspectos visibles e invisibles de la Iglesia, aunque en un modo un poco diferente, hablando de Calvino y los reformados. Además encontraron los verdaderos cereales de la Iglesia, no solo en la verdadera administración de la palabra y los sacramentos, sino también la administración correcta de la disciplina de la Iglesia. Entonces, ahí es donde empezaron a organizarse muchos temas de la eclesiología, el tema de las personas que debían estar al frente, el tema del cómo se debía ministrar la palabra, ya que la palabra no más se leía en la Iglesia Católica, se leía en latín, se explicaba en latín y la gente quedaba sin conocimiento. También el tema de los sacramentos fue una discusión también fuerte, cómo debían dispensarse los sacramentos, cuál es su interpretación correcta, y el tema de la disciplina, porque la disciplina es una señal de una verdadera iglesia, pero los católicos realmente no se disciplinaban. Se disciplinaba solamente a aquellos que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas tergiversadas, pero no de acuerdo a lo que estaba la palabra. Aún Calvino y los teólogos reformados del siglo XVII, en cierta medida, fomentaron la idea de la sujeción de la Iglesia al Estado. No obstante, establecieron en la Iglesia una forma de gobierno que en mucho contribuyó a una independencia y poderes eclesiásticos que no fueron conocidos en la Iglesia luterana, porque la Iglesia luterana también quedó con ciertas cosas de la Iglesia católica, aunque también sabemos que la parte de la reforma, también con el presbiterianismo, sí, los hermanos presbiterianos reformados, que sabemos que ellos también
tienen una forma de gobierno que también a lo largo de la historia también se ha debatido. Ellos la continúan y es por medio de presbíteros, que es como una especie muy semejante, un poco semejante al gobierno de la Iglesia Católica. No tan controlado a nivel mundial, sino por ciertos lugares donde está. Como una especie de una concepción más pequeña, ¿cierto? Dice, pero aunque ambos, los teólogos reformados y los luteranos, procuraron mantener una relación propia entre la iglesia visible y la invisible, otros perdieron esto de vista. Los socinianos y los arminianos del siglo XVII, aunque en verdad hablaron de una iglesia invisible, olvidaron todo lo que se refiere a la vida actual. Por ejemplo, miremos y analicemos el tema de los arminianos actuales. O sea, ahí no hay una diferencia en la comprensión de la iglesia invisible y la iglesia visible en los arminianos actuales. Lo vuelvo a repetir, se da por sentado que todo el que llega, realiza una oración de fe, menos dice ahí creo en Jesús, ahí porque asiste, ya es un verdadero creyente. O sea, mejor dicho, se atribuye que una persona es un verdadero creyente solamente porque cumple con los requisitos que tiene una congregación. Y ahí es donde vemos que hay muchas personas que apostatan de la fe y entonces un arminiano dice, ay, perdió la salvación. No, es porque nunca lo tuvo. Pero por eso el entendimiento de la iglesia invisible entre los socinianos y los arminianos siempre ha tenido ese problema. Aunque en verdad hablaron de una iglesia invisible, olvidaron todo lo que se refiere a la vida actual. Los primeros concibieron a la religión cristiana nada más como una doctrina aceptable y los últimos hicieron de la iglesia ante todo una sociedad visible. Los arminianos ven una sociedad visible. Todo aquel que ahí confiesa por medio de una oración, cumple con los pasos de una misión, ya es un cristiano. Dice, siguiendo la iglesia luterana que entregaba el derecho de la disciplina al Estado y que conservaba para la iglesia solo el derecho de predicar el evangelio y de amonestar a los miembros de la iglesia. Los lavadistas y los pietistas, por otra parte, manifestaron una tendencia a descuidar la iglesia visible, procurando una iglesia de creyentes, mostrándose indiferentes a la iglesia institucional con su mezcla del bien y mal, y buscaron la edificación espiritual de los conventículos. Entonces, también podemos ir a un extremo. ¿Sí? Sabemos que igual aún hasta para el más famoso predicador, es muy complejo también mirar qué persona es salva o no es salva, pero siempre se debe amonestar. Y cuando hay temas fuertes que deben amonestarse con la disciplina de la iglesia en temas morales públicos y fuertes, la iglesia tiene que seguir el proceso que está en Mateo 18. Punto 2. Durante el siglo XVIII y después, bueno, vamos a ver esa parte durante el siglo XVIII y después, durante el siglo XVIII el racionalismo hizo sentir su influencia también sobre la doctrina de la iglesia. Fue indiferente a los asuntos de la fe y le faltó entusiasmo por la iglesia, lo cual colocó al nivel con las sociedades humanas. Hasta negó que Cristo hubiera intentado fundar una iglesia en el sentido aceptado de la palabra. Y esa idea también ha avanzado hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Hoy en día a las personas ya no les interesa una iglesia local, una iglesia de miembros locales, les da igual. O sea, les da igual congregarse o no congregarse. O sea, no hay sentido ni valor por la iglesia local. Para ellos cada uno es una iglesia, les da bien congregarse en su casa a través de videos de YouTube. Ahí no se está congregando en ningún lado. Hay muchas personas que ni se congregan. O sea, se perdió el valor real de la iglesia en este tiempo actual, que viene muy de acuerdo a todas esas ideas racionalistas y humanistas, donde convierten a la iglesia como una institución humana más. Por ejemplo, en este tiempo que estamos viviendo de dificultades, de pestes y todo eso, todos estos fenómenos han demostrado que de verdad no se tiene entendimiento de la eclesiología. Las personas se sienten muy cómodas sin necesidad de congregarse y solamente con reuniones virtuales y no ven la necesidad, mejor dicho, la iglesia ya no es esencial. Para la iglesia pasó a un segundo grado. Así, esencial si ven trabajar, esencial si ven hacer vueltas en un banco, esencial si ven mercar, pero la iglesia se convirtió en no esencial, sabiendo que es algo que Dios instituyó y es un tiempo donde los creyentes tienen que reunir y es esencial, pero todo eso se perdió. Dice, en el metodismo hubo una reacción pietista
contra el racionalismo, pero el metodismo no contribuyó en ninguna forma al desarrollo de la doctrina de la Iglesia. En algunos casos procuró fortalecerse criticando las iglesias existentes y en otros se adoptó a la vida de ella. Para Schleiermacher, la Iglesia era ante todo la comunidad cristiana, el cuerpo de creyentes que está animados por el mismo espíritu. Poco se ocupó de la diferencia entre la Iglesia visible e invisible y encontró la esencia de ella en el espíritu del compañerismo cristiano. Eso también es un enfoque que dan los arminianos y convierten la Iglesia solamente en un compañerismo, ¿cierto? La Iglesia solamente es un compañerismo y debemos todos ser amigos y no existe la parte de la amonestación. Hoy en día esos enfoques extremos de las personas antinomianistas solamente dicen todos somos creyentes en Cristo, eso es lo necesario que necesitamos tener, con tal de que creamos, y no se enfoca en la parte moral de las personas, y que la Iglesia cree que convirtió en un club social. Eso fue lo que se está convirtiendo. Compañerismo, todos bajo el lema del amor desenfocado que está teniendo hoy en día, y todos somos amigos. Obviamente hay amistad en la Iglesia, pero la Iglesia es mucho más que eso. Decía, mientras más penetra el Espíritu de Dios en la masa de los creyentes, menos división habrá y estas perderán mucho más su importancia. La distinción entre iglesia visible e invisible la sustituyó Rilke por la que existe entre el reino y la iglesia. Por amor, iglesia es una comunidad que se reúne para adoración. El nombre iglesia está restringido por lo mismo a una organización externa con la única función de adoración, y esta función nada más capacita a los creyentes para ser reconocidos entre sí. O sea, vamos a la iglesia solamente a adorar sin importar cómo yo vivo. Así es como se ha entendido en muchos lugares. La iglesia se está convirtiendo en eso, solamente atraer masas, atraer masas, atraer masas. No hay realmente un pastorado. Las personas no son ni amonestadas, la palabra es suavizada, crecen por número y realmente no hay un verdadero pastorado ahí. Esta en verdad es una enseñanza alejada por completo de lo que enseña el Nuevo Testamento. Conduce de hecho al concepto moderno amplitudista de la Iglesia, en el que ésta se considera como un mero centro social, una institución humana, más bien que una fundada por Dios. O sea, es una institución más, por eso pasa a segundo grado, como un grupo más, un club social, donde venimos a reunirnos todos bajo el amor, sin importar, tú no me digas nada, usted no me diga nada, no me amoneste. Esa es la iglesia, así es como se está concibiendo la Iglesia también actualmente. Esta imagen es como una reunión de una iglesia primitiva, donde se reunía la iglesia, niños, adolescentes, a escuchar la predicación de la palabra, en una casa. Vamos a mirar y vamos a estudiar profundamente lo que es la esencia de la iglesia, y vamos a profundizar mirándolo también desde el concepto católico romano en adelante, ¿cierto? Y también el reformado, y también vamos a estudiar el punto de vista arminiano. Porque esta parte de la doctrina de la iglesia, como lo hemos dicho, hoy falta mucha eclesiología. La iglesia ha pasado a segundo nivel y se desconocen muchos temas de la iglesia y es necesario profundizar en ellos. El concepto católico romano. Los cristianos primitivos hablaron de la iglesia como la communio sanctorum, o sea, la comunión de los santos, que solamente debe pertenecer las personas reformadas. No obstante, siempre va a existir personas de entre los creyentes que no son creyentes y van a tener apariencia de piedad. Y desde luego de este modo, aunque sin haber pensado el asunto por completo, le dieron expresión a la esencia de la iglesia. Pero como resultado del surgimiento de las herejías, y aun siendo apenas el final del siglo II, se impuso sobre todos ellos la discusión acerca de la verdadera iglesia, haciéndoles que pusieran su atención sobre determinadas características de ella considerada como una institución externa. Es importante entender que la herejía, juntamente como nació la iglesia del Nuevo Testamento, juntamente apareció la herejía. Por eso vemos que las cartas a los Gálatas, ¿sí?, las cartas que escribió Pablo a las iglesias, por lo general ya iba confrontando a la herejía. Quiere decir que la herejía también empezó a surgir muy temprana edad, o sea, desde el mismo momento de la fundación de la iglesia,
empezó también a aparecer tergiversaciones y enseñanzas que no estaban de acuerdo con la palabra, que tocaba siempre oponerse a ellas, y vemos en las cartas que escribió Pablo, que escribió también Pedro, Juan, cómo se oponen a estas herejías que empezaban a surgir en la iglesia recién nacida. Desde los días de Cipriano hasta llegar a los de la Reforma, la esencia de la Iglesia se buscó cada vez más en su organización visible y externa. Los padres de la Iglesia la concibieron en su carácter católico romano, que como tal abarca todas las verdaderas ramas de la Iglesia de Cristo, enlazadas en conjunto en una unidad visible y externa, cuyo lazo unificador era el colegio de los obispos. También lo estudiamos en el tema anterior, cómo la Iglesia Católica ha concebido siempre a la Iglesia solamente como una organización externa de todo el planeta Tierra. Nosotros también creemos una Iglesia universal que está por todo el planeta Tierra, histórica, pero que no tiene un jerarca al frente de todas las congregaciones. La diferencia es que la Iglesia Católica sí la concibe así y está unificada esa Iglesia alrededor del mundo en su expresión visible a través del colegio de obispos y a través de un jerarca que ellos conocen como el Papa. El concepto de la Iglesia como una organización externa cobraba mayor prominencia a medida que transcurría el tiempo. Había un énfasis cada vez más creciente sobre su organización jerárquica y se le añadió la cúspide con la institución del papado. Los católicos romanos en la actualidad definen a la Iglesia como la congregación de todos los fieles, habiendo sido bautizados, profesan la misma fe, participan de los mismos sacramentos y son gobernados por sus legítimos pastores bajo una cabeza visible en toda la tierra, pero ese gobierno es que muchas personas se congregan, no le interesa su moral, siguen viviendo como quieren, solamente siguen en su ritualismo y en su sacramentalismo y en su cumplo, peco y empato, ¿cierto? Sí, o más bien peco, cumplo y empato, es decir, peco, van a la congregación, su religiosidad y siguen viviendo su vida como nada, su vida pecaminosa como si nada. Hacen una distinción entre la Ecclesia Doten y la Ecclesia Audies, es decir, entre la iglesia que consiste de aquellos que gobiernan, enseñan y edifican, y la iglesia que recibe la enseñanza, el gobierno y los sacramentos. En el sentido más estricto de la palabra, no es la iglesia audience, sino la iglesia docen, la que constituye la iglesia, o sea, los que gobiernan, los que transfieren la palabra. Esta participa directamente en los gloriosos atributos de la iglesia, pero la primera está adornada con ellos solo en forma indirecta. Los católicos admiten de buena gana que hay un lado invisible de la iglesia, pero prefieren reservar el nombre iglesia para la comunión visible de los creyentes. Con frecuencia hablan del alma de la iglesia, pero parece que no están por completo de acuerdo en cuanto a la connotación exacta del término. Y es porque el enfoque católico romano es externo solamente, ¿cierto? A pesar de que ellos consideren, pero la expresión es externa. Todo lo ha llevado a una expresión externa nomás y no llevan a las personas ni aún a mirar su parte espiritual ni a centrarse en ella, sino más bien basarse en una moralidad que exigen, ¿sí? Pero una moralidad sin nuevo nacimiento, basado de lo que se ha criticado siempre y lo que, por ejemplo, Lutero también empezó a afirmar, y es obras, y las obras no salvan. Divine define el alma de la iglesia como la sociedad y aquellos que son llamados a la fe en Cristo y que están unidos a Cristo mediante dones y gracias sobrenaturales. Sin embargo, Wilmer la encuentra en todas aquellas gracias espirituales y sobrenaturales que constituyen la Iglesia de Cristo y que capacitan sus miembros para alcanzar su última finalidad, hablando sobre la Iglesia Católica. Dice: lo que en general llamamos alma es aquel principio que empapa y da vida al cuerpo, capacitando sus miembros para cumplir sus funciones particulares. Al alma de la Iglesia pertenece la fe, la aspiración común de todos hacia el mismo fin, la autoridad invisible de los superiores, la gracia interior de la santificación, las virtudes sobrenaturales y otros dones de gracia. Pero hay que entender es que la Iglesia Católica realmente no lleva a las personas a enseñar al Dios de la Biblia. Las personas ni siquiera se apasionan por la palabra. Entonces lo que se enseña es puro conocimiento humano, y las personas dentro de la Iglesia Católica viven en un alfabetismo de Dios
toda su vida, a no ser que sea Dios obrando en ellos y empiecen a centrarse en la escritura, y cuando se empiezan a centrar en la escritura se van a dar cuenta que hay muchas cosas que no están de acuerdo a la palabra, como también está sucediendo en el protestantismo. Cuando las personas de verdad empiezan a estudiar sus Biblias, se dan cuenta que hay muchas cosas que no están bien dentro de la iglesia ni católica, ni en este momento la iglesia protestante, que también ha avanzado bastante en Latinoamérica y en el mundo. El primer escritor encuentra el alma de la iglesia en ciertas personas calificadas, en tanto que el segundo reconoce que es un principio que empapa todo el cuerpo, algo que guarda con la iglesia la misma relación que el alma del hombre guarda con su cuerpo. Pero sea lo que sea aquello que los católicos romanos concedan, de buena gana no admitirán que los que pueden llamarse la iglesia invisible preceda lógicamente a la visible. Es como una especie de dar un énfasis del alma de la iglesia, pero realmente no tiene su entendimiento claro dentro de los feligreses. Dice Moller, los católicos enseñan, primero la iglesia visible, luego sigue la invisible. La primera da nacimiento a la segunda. O sea, primero es la visible al invisible, contrario a lo que los reformadores empezaban a decir, que es la invisible la verdadera iglesia. ¿Sí? De Cristo, la iglesia está conformada por los regenerados. Contrario a lo que la iglesia siempre ha enfocado su parte en la parte visible. Y por eso es que ellos mismos decían en el tiempo de la reforma, la iglesia que define lo que la palabra debe enseñar. O sea, ellos siempre se enfocaban en esa institución externa. Por eso los reformadores decían, no, es la iglesia lo que define, es la Biblia lo que define lo que la iglesia debe enseñar. Contrario, entonces mire que hay muchas enseñanzas contrarias y diferentes debates a lo largo de la historia, que es importante comprenderlo a medida que vamos estudiando esto. Quiere decir que la iglesia es la mater fidelium, madre de los creyentes. Mira, esta parte sí es una discusión a lo largo de la historia, que la iglesia es la madre de los creyentes. Es una posición católica que se ha debatido a lo largo de la historia porque ellos ven en esa posición externa que la iglesia externa es la que produce a los creyentes. No ven que es Dios obrando y el nuevo nacimiento y la regeneración, sino que ven como la iglesia externa como que es la que produce a los creyentes. ¿Sí? Dice, desde antes de ser una comunión fidelium, o sea, una comunidad de creyentes. Dice, sin embargo, Moller concede que hay un sentido en el que la iglesia interna es primero que la externa, es decir, en el sentido de que no somos miembros vivos de la segunda, sino hasta que pertenecemos a la primera. O sea, yo nazco de nuevo, ¿sí? Hay que entender regenerado para ser parte de la iglesia visible también. Primero lo invisible, después lo visible, que sabemos que hay miembros que no han nacido o personas que no han nacido de nuevo, que también tienen esa comunión con los creyentes dentro de los lugares, sí, pero por eso es que es necesario amonestar y guiar a las personas. Discute todo el asunto de la relación de aquellos dos entre sí, en su simbolismo, en su symbolism of doctrinal difference. Acentúa la identidad de la iglesia visible con Cristo. De esta manera la iglesia visible, desde el punto de vista en que aquí se le tome, es el Hijo de Dios, que se manifiesta permanentemente entre los hombres en una forma humana, perpetuamente renovada y eternamente joven. La encarnación permanece del mismo, de la manera que en los escritos sagrados, aún a los fieles se les llama el cuerpo de Cristo, pero primero es invisible, después se manifiesta de la forma visible, contrario a lo que la Iglesia Católica cree, que primero es visible, después invisible. Aquí vemos otra imagen de posiblemente, ¿cierto? Un dibujo que como que ilustra la reunión de una iglesia primitiva donde se discutía la palabra o más bien se predicaba. Listo, entonces estuvimos ahí mirando la parte de cómo se ha concebido la esencia de la iglesia desde la Iglesia Católica Romana, comparándola con el entendimiento que tenemos y lo que nos ayuda a tener la reforma, centrarse más en la palabra de lo que es la iglesia. Ahora, el concepto de la iglesia griego-ortodoxa. El concepto griego-ortodoxo acerca de la iglesia está relacionado estrechamente con el de católico romano, igual porque pues, la diferencia entre la iglesia
griega ortodoxa con la romana es más bien en ciertos aspectos, pero sigue continuando su mismo sacramentalismo. También tiene un jerarca, ¿sí? La misma, su debate histórico es por el tema de la filiación, ¿cierto? Que es como el tema con respecto del Espíritu Santo. Recordemos que mientras esta parte, una parte concebida que el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo, la Iglesia griega ortodoxa no estaba de acuerdo, sino que viene por medio del Padre y a través del Hijo, ¿sí? Eso es un debate que llevó como la división de la Iglesia griega, ¿cierto? De la Iglesia Católica Romana. Dice, el concepto griego-ortodoxo acerca de la Iglesia está relacionado estrechamente con el católico romano, y sin embargo difiere de estos en algunos puntos importantes. La Iglesia ortodoxa no reconoce a la católica romana como la verdadera Iglesia, sino que demanda ese honor para sí misma. No hay sino una Iglesia verdadera, y esa es la griega ortodoxa. Por esa división que se vio, recordemos que la Iglesia católica romana ha tenido ciertas divisiones fuertes, pero muchas de las divisiones fuertes siguieron con su mismo sacramentalismo, sus mismas enseñanzas muy semejantes, su mismo ritualismo, su misma expresión externa. O sea, no ha cambiado en nada muchas veces en esas divisiones, como por ejemplo lo que tiene que ver con la iglesia griega ortodoxa y también con el tema de la iglesia anglicana. O sea, hay muchas cosas en común, pero también grandes diferencias. Aunque con mayor franqueza que los católicos romanos reconocen los dos diferentes aspectos de la Iglesia, visible e invisible, a pesar de todo colocan el énfasis de la Iglesia en su organización externa. No encuentra la esencia de la Iglesia en que sea ella una comunión de los santos, sino la jerarquía episcopal que ha retenido, no obstante, de que rechaza el papado. La infalibilidad de la Iglesia se sostiene, pero su infalibilidad reside en los obispos y por tanto en los concilios y sínodos eclesiásticos, y ellos se creen infalibles, no obstante, a pesar de no ir de acuerdo a la palabra, porque ellos también nivelan otros escritos a la escritura, o sea, ellos no son solo escritura, por eso el lema de la iglesia reformada siempre ha sido sola escritura, diferente de la iglesia católica que nivela otros libros y aún hasta la interpretación de su colegio o de su magisterio con respecto, casi que lo coloca por encima de la palabra. Dice Gavin, en su carácter invisible, la Iglesia es la portadora de los dones y poderes divinos y está comprometida en hacer que la humanidad se transforme en el reino de Dios, como visible. Ella está constituida por hombres que profesan una fe común, observan costumbres comunes y usan medios visibles de gracia. Al mismo tiempo se rechaza la idea de una iglesia invisible e ideal, de la cual los diferentes cuerpos de cristianos integrados en distintas organizaciones y que asimismo se llaman iglesias sean organizadas parciales o incompletas. La iglesia es una entidad actual, tangible, visible, no un ideal irrealizado o irrealizable. A pesar de eso, la iglesia griega sigue manifestando su parte o su posición externa y sacramental y ritualista. Y también porque ellos tienen un jerarca. El concepto protestante. La Reforma en general fue una reacción en contra del externalismo de Roma y en particular también lo fue en contra de su concepto externo de la Iglesia, que hemos profundizado bastante en estos últimos puntos con el fin que podamos concluir claramente la posición protestante. Y trajo una vez más a primer plano la verdad acerca de que la esencia de la Iglesia no se encuentra en su organización externa, sino en la Iglesia considerada como la comunión sanctorum, o sea, la comunión de los santos, de las personas que han sido elegidas. Para Lutero como para Calvino la iglesia fue nada más la comunión de los santos, es decir, la comunidad de aquellos que creen y que son santificados en Cristo y que están unidos con Él con su jefe y cabeza. Esta es también la posición tomada en la confesión de los reformadores, es porque Cristo es la cabeza de la iglesia. El protestantismo, o sea, se entiende que los apóstoles nomás fueron 12 y Pablo y no hay más. Dentro de estas iglesias que manifiestan su posición externa, ellos manifiestan que es un sucesor, un apóstol. De hecho, el Papa es considerado como un apóstol. El jerarca de la iglesia griega también es considerado como un sucesor de los apóstoles. Y lamentablemente lo que estamos viendo en la actualidad con este movimiento apostólico profético es también que se está creando unas pequeñas organizaciones externas
que lamentablemente también se están tergiversando porque estos hombres creen que tienen revelaciones nuevas para sus pequeñas organización de iglesia que hay veces llegan por muchos países. La confesión independencia local, diferente, como lo ven un poco los presbiterianos, que eso también vamos a mirar esa diferencia entre presbiterianos, ¿cierto? Y bautistas. Pero si creemos en una iglesia universal. Entonces, cristianos que esperan sangre y santificando, expresan unidos de entre todos los santos, es decir, de aquellos que verdaderamente conocen y rectamente adoran y sirven al verdadero Dios en Jesucristo el Salvador mediante la palabra de profecías gratuitas. Es de la segunda confesión helvética. Y la confesión de Westminster define a la iglesia desde y se unidos en uno, bajo Cristo como su cabeza, y él la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo, muy de acuerdo a lo que también es la confesión bautista y solamente está la iglesia como se va incorporando a la vida eterna. Pero la iglesia tal como existe en la actualidad sobre la tierra fue considerada como la comunidad de los santos, como lo hemos explicado. Y no fue solo la iglesia invisible la que así se consideraba, sino también a la iglesia solo una. Y por tanto las dos tienen una sola esencia. Y sabemos que la iglesia visible también debe estar conformada por todas las personas que han sido también regeneradas. No obstante, sabemos, como lo hemos dicho, muchos tendrán apariencia de piedad, muchos estarán ahí solamente de una forma moral, estarán por años, y muchos en algún momento apostatarán, muchos llegarán ahí a un punto hasta muy avanzada en su tiempo. Por eso la necesidad de predicación seria, que se lleve a mirar las verdaderas señales también de la salvación, que las personas entiendan que necesitan arrepentirse de sus pecados, con el fin también de que este alimento de que esta predicación sea alimento para las verdaderas ovejas, y en muchas ocasiones será como un alejador de las cabras. La una tanto como la otra son esencialmente la communio sanctorum, pero la iglesia invisible es aquella que Dios ve, una iglesia en donde están nada más los creyentes, en tanto que la iglesia visible es la iglesia que el hombre ve, y que consiste de aquellos que juntamente con sus hijos profesan la fe en Jesucristo y por tanto se adjudican el título de comunidad de los santos. Esta iglesia así considerada puede contener, y siempre contiene algunos que no están regenerados todavía, será el tamo entre el trigo, pero no puede tolerar a las personas que públicamente son incrédulas y malvadas. Por eso la disciplina de la iglesia. Por eso el proceso que se debe llevar con ciertos temas en la iglesia, con ciertos temas de pecados públicos o pecados evidentes. Porque un verdadero creyente se va a arrepentir y va a perseverar. Pablo dirige sus epístolas a iglesias empíricas y no duda de dirigirse a ellas como santos, pero también insiste en la necesidad de echar fuera a los malvados y a aquellos que dan escándalos entre los creyentes, por ejemplo, como aparece en 1 Corintios, 2 de Tesalonicenses 3:6 y Tito 3:10. La iglesia forma una unidad espiritual de la cual Cristo es cabeza divina. Está animada por un espíritu, el espíritu de Cristo, profesa una fe, participa de una esperanza y sirve a un solo rey. Es la ciudadela de la verdad y la agencia de Dios para comunicar a los creyentes todas las bendiciones espirituales. En su carácter de cuerpo de Cristo está destinada a reflejar la gloria de Dios tal como se manifiesta en la obra de redención. La iglesia en su sentido ideal, la iglesia tal como Dios intentó que fuera y que tenga que ser, es un objeto de fe más bien que de conocimiento. De aquí la confesión crea una iglesia católica santa, o sea, una iglesia católica que debe ser santa, no con tanta cosa que estamos viendo hoy en día, porque te falta disciplina y se está tergiversando también mucho la enseñanza aún dentro del protestantismo en este tiempo. Vamos a ver un punto, vamos a avanzar un poco con este punto para ir enfatizando en este tema de eclesiología. El carácter multiforme de la iglesia. Al hablar de la iglesia viene la consideración varias distinciones. Entre ellas, la iglesia considerada como militante y triunfante. La iglesia en la dispensación actual es militante, es decir, está llamada y comprometida en una guerra santa. ¿Sí? Sabemos que el creyente va a tener una guerra contra su pecado hasta el último día de su vida, la verdadera iglesia. Las iglesias falsas nomás necesitan es llenarse de iglesia y seguir con su vida inmoral, sin necesidad de entender que necesita arrepentirse.
De consiguiente, esto no significa que deba gastar su fuerza en luchas mortales destructoras de ella misma, sino que está comprometida a mantener una guerra incesante contra el mundo hostil en todas las formas en que esté presente, sea dentro de la iglesia o fuera de ella, y en contra de todas las fuerzas espirituales de las tinieblas. Por eso la iglesia es baluarte de la verdad y debe oponerse a toda falsa enseñanza, debe oponerse a todo aquello que va en contra de la verdad. Pero hay que tener cuidado con esa palabra de guerra santa, porque esa palabra de guerra santa a lo largo de la historia también se ha tergiversado bastante y ha llevado a que, por ejemplo, la Iglesia Católica llevara lo que son las cruzadas y a matar un montón de personas y a forzarlas a convertirse al catolicismo. Ahí sí no es así. La Iglesia solamente debe ser predicadora, proclamadora de la verdad e instar a las personas a rendirse y arrepentirse de sus pecados. La iglesia no puede gastar todo su tiempo en oración y meditación, no obstante lo necesario e importante que esto sea, ni puede interrumpir su trabajo para gozar plácidamente en su herencia espiritual. Debe estar empeñada con todas sus fuerzas en las batallas de su Señor, luchando en una guerra que es a la vez ofensiva y defensiva. Si la iglesia de la tierra es la militante, la del cielo es la triunfante. Y por eso es necesaria a lo largo de la historia se debe colocar la posición de la verdad. Antes los creyentes realizaban debates fuertes de argumentos mostrando lo que era la verdad y la herejía. Hoy en día ya ni se puede debatir. Dicen no. A la gente le dice no porque estás juzgando. O sea, es que se puede juzgar con justo juicio. Dice no, solamente Dios mira la intención del corazón. Por esas actitudes es que vemos que la herejía ha avanzado tanto, porque por mucho tiempo fueron muy pocas las oposiciones a la herejía. Entonces, cuando no se opone a la herejía y permanece por una generación, al nacer la otra generación va a aceptar esa herejía a la cual no se opuso ni se habló fuertemente de ella como una verdad. Es necesario que la iglesia siempre defienda la verdad, se oponga al error, se oponga a la herejía con argumentos, con debates serios, no burlescos, como hoy en día hay veces se hacen lamentablemente ciertos jóvenes que llevan a la burla, que llevan al bullying. No, eso no. Serios y maduros. Si son serios y maduros, sí. Allí la espada se cambia por la palma de victoria, los gritos de batalla se toman en cánticos de triunfo y la cruz deja su lugar en la corona, hablando cuando lleguemos al cielo, que será la iglesia triunfante. Mientras estemos aquí en el planeta Tierra, somos la iglesia militante, ¿cierto? Y sabemos que hay una batalla, ¿cierto? Y más bien es una batalla de ideas, una batalla de argumentos, entre la verdad y las percepciones de la persona, entre la verdad y la herejía. Cuando lleguemos al cielo, la batalla ha terminado, ha sido ganada la guerra, y los santos reinan con Cristo para siempre jamás. En estas dos etapas de su existencia, la iglesia refleja la humillación y la exaltación de su Señor celestial. Los católicos romanos hablan no solo de una iglesia militante y triunfante, sino también de una iglesia sufriente. Esta iglesia, según ellos, incluye a todos aquellos creyentes que ya no están sobre la tierra, pero que todavía no han entrado a los goces celestiales y que están siendo purificados en el purgatorio de los restos pecaminosos que le quedan. Y eso es una idea que la Iglesia Católica también le ha infringido a sus personas que congregan ahí, que si una persona vive una vida, digámoslo así, medianamente recta, basada en su moralidad, aún le queda un paso y es en el purgatorio donde debe sufrir y donde de alguna forma se le van a expiar ciertos pecados que le faltaron por cumplir. Entonces ellos hablan no solamente de una iglesia militante y triunfante, sino de una iglesia sufriente, pero porque se centra en el purgatorio. Listo, vamos a dejar hasta acá en este tema de la profundización de eclesiología que estamos viendo. Entonces vamos a dejar hasta acá, hermanos. Dios los bendiga.